Bueno, vamos a seguir entonces. Llegamos ahora a lo que es los días de la creación. Ustedes pueden notar una correspondencia de entre 1, 2 y 3, 4, 5, 6. Es fácil recordar la creación en base a eso, ¿no? El 1 se crea para lo que se va a llenar en el día 3. El 2 en lo que se va a llenar en el día 5. ¿Okay? Y así sucesivamente. Y eso lo vamos a ver. Pero algo interesante aquí que he notado, esto me he preguntado es, ¿realmente cuándo se creó la tierra? Se fue en el principio. No, me hace recordar a mi hija. Cuando hacen alguna pregunta, mi hija siempre dice Jesús. Porque ella cree que Jesús es la respuesta para todo. Y eso es muy bueno. Muy bueno. Pero fíjense lo que dice en el verso 9. ¿Okay? Menciona, estamos hablando del capítulo, si leemos este verso, Génesis. Y dice, verso 9, cuando dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Hay una separación, ¿cómo se llama? Hay una expansión entre las aguas de arriba y las aguas de abajo que se van a juntar, parece, durante el diluvio. ¿Okay? Se va a juntar, pero fíjense lo que dice aquí. Dice, las aguas que están debajo del cielo en un lugar y descúbrase lo seco. Es la versión Reina Valera. Y lo vamos a ver varias versiones y lo voy a mostrar es un poquito más adelante. Pero es interesante que te hace pensar entonces, la tierra estaba cubierta, entonces ya estaba allí. Son preguntitas que nos podemos hacer porque generalmente nosotros digamos que el tercer día se creó la tierra, ¿no? El tercer día se creó la tierra. Pero dice que se descubra lo que está allí. Entonces, el segundo día estaba allí la tierra. Bueno, eso yo lo dejo a criterio de ustedes. Hay muchas cositas que no vamos a poder responderla así dogmáticamente y en buena hora. ¿No? Estas cosas le pertenecen al Señor. Pero muy interesante notar ese detalle. Pero vemos entonces que el primer día correspondería al cuarto día, ¿no? El día y la noche, que en el cuarto día se crea el sol para gobernar durante el día y la luna para gobernar. Es bien fácil. Piensa el 1 con el 4, ¿okay? El 2 con el 5 y el 3 con el 6. Pan comido, ¿no? Entonces, hay esa correspondencia, o sea, uno para llenar el otro, uno para llenar el otro. Y si lo ven de esa manera, sí, si lo ven de esa manera, ustedes van a poder recordarlo fácilmente. ¿Okay? Ahora, en cuanto a este punto de qué significó la creación, ¿okay? Estamos ahora al comienzo de la página 4, el significado de la creación para los antiguos israelitas. ¿Okay? Vamos a ver el significado de la creación para Israel, pero también tenemos que ver el significado de la creación para el resto del mundo. El significado de la creación para los israelitas, ¿no? Tenía en primer lugar el siguiente significado. Amparado en lo que acabamos de decir sobre las diferentes corrientes de la creación en el cual se encuentra el pueblo de Dios, y ahí entra su narrativa, su revelación, para Israel mismo tenía el propósito correctivo y demostrativo. ¿Okay? Entonces el Génesis cumple un rol, ¿okay? Correctivo y demostrativo. Correctivo, ¿por qué? Porque en este mundo caótico de tanta confusión, de tantas versiones de la creación, va a distinguirse uno. Y el israelita debería reconocer ello. Entonces, para corregir estas equivocadas versiones, y este pueblo de Dios va a tener que sujetarse a esa única narrativa de Dios. ¿Okay? Exacto. ¿Okay? Y demostrativo, ¿por qué?
porque va a demostrar el carácter y los atributos del único Dios. ¿Okay? Entonces, para un israelita, tiene el concepto correctivo, demostrativo, evitar confusión y conocer de qué clase de Dios estamos hablando. ¿Okay? Pero también hay una correspondencia para el resto del mundo. ¿Okay? Y esto ya es más aplicativo a nosotros. Y aquí podríamos decir que en primer lugar, para el mundo en sí, a la luz de lo que tenemos en el Génesis, el hombre debe someterse a este Dios. Y alguien podría decir, bueno, este es un nuevo Dios, pero aún así este nuevo Dios pide que tú te sometas a Él. Y eso es lo que va a tener que entender Abraham, que Él es el único Dios. Y aquí entra el tema de la fe. Por eso es que se dice de Abraham que Abraham creyó. En medio de todos estos dioses, él creyó. Y se le fue contado por. Y eso ocurre con ustedes exactamente. Igualito ocurre con nosotros. ¿Okay? Exactamente lo mismo. ¿Okay? Para el mundo es someterse y tenemos que confiar en este Dios. Y también debemos humillarnos delante de Él. Algunos están viendo un poco confundidos sus hojitas. Estamos en la página 4, ¿no? En el número 1 dice, los hombres deben someterse al Dios de la creación. Número 2, los hombres deben confiar en el Dios de la creación para todas sus necesidades. Número 3, los hombres deberían humillarse ante la sabiduría del Dios por lo que evidencia en la creación. No hay discrepancias. Fíjense, ustedes pueden notar las diferentes narrativas sobre la creación. Es este el único Dios en el cual no existe discrepancia en cuanto a su narrativa de cómo creó este mundo. ¿Saben? La narración bíblica sobre el origen de la vida sigue una forma lógica. No hay discrepancias. ¿Okay? Ahora, no vamos a decir que es enteramente lógico, porque tiene que sujetarse a la fe en el hecho de que este es un Dios todopoderoso que está haciendo esta obra. Entonces, cuando nos sujetamos de un Dios todopoderoso, definitivamente también es una secuencia lógica de lo que está haciendo. ¿Okay? Algo así que no ocurre con las otras narrativas en las cuales sí hay discrepancias. Si hablamos del mormonismo, pueden sostener la Biblia, pero también pueden sostener sus otras versiones. Y eso ya es, yo no sé cómo una persona lógica puede adoptar esas versiones, ¿no? Bueno, es mucha más fe, creo yo, para considerar conflictos de intereses allí, diría, ¿no? En cuarto lugar, diríamos, los hombres deberían animarse en los tiempos de aflicción, sabiendo que el Dios de la creación desea y es capaz de liberar. Y finalmente, nosotros deberíamos responder, los hombres deberían responder al Dios de la creación con la adoración y la alabanza que le corresponde. Y eso es el llamado del salmista cuando nota su gran creación. En el pan diario, el día de ayer, estábamos hablando sobre el caballo. Y a mis hijas les encantan el caballo, ¿no? Tienen fotos de toda clase de caballos. Y empezamos a imaginarnos en este caballo robusto, fuerte, corriendo, con su tremenda cola que se bate en el aire. Y todos piensan con lo hermoso que es el caballo. Pensar que es una de las criaturas que Dios ha hecho. Y luego pensar esa idea de que nosotros hemos sido creados para algo especial. Somos sus criaturas. Somos lo máximo de esa creación. Tratar de educar a esas pequeñas criaturas que son mis hijas en ese pensamiento. Pero debe haber enraizado en nuestro corazón siempre una fascinación por la creación. Siempre recuerdo a Papá Heriberto, a sus 84 años, siempre cogía una florcita y la empezaba a escudriñar. Siempre estaba fascinado por la creación. Hay un aspecto de nosotros que nunca deberíamos perder esa fascinación por la creación, nuestro mismo cuerpo.
el acto creativo de un Dios todopoderoso. Y no hay otra manera de explicarlo. Nuestro mismo cuerpo es una manera de conectarnos con la grandeza de nuestro Dios. Y eso es el punto del Génesis, de traernos a este Dios creador. ¿Okay? Entonces, la creación para Israel y la creación para el mundo. Bueno, llegamos a estos dos calatitos, que la creación del hombre. En cuanto a la creación del hombre, vamos a notar varias cositas. Vamos a notar el valor del hombre, el privilegio del hombre, la bendición del hombre. ¿Okay? Son espacios en blanco allí que ustedes van a notar. ¿Okay? El valor del hombre está asociado en primer lugar, ¿okay?, a su imagen y semejanza. ¿De quién? Su imagen y semejanza de Dios. Ahora, esto no está asociado al aspecto físico. Siempre me he preguntado, Señor, ¿por qué no he tenido 6 dedos? Pero si tuviera 6 dedos sería anormal. Aunque hay personas que sí tienen 6 dedos, pero no son normales. ¿Okay? ¿Y de dónde ha sacado esta forma el Señor de darme 5 dedos en cada mano y 2 pies, etc.? ¿De dónde sacó esa forma? Nadie sabe. Soberanamente el Señor decidió hacernos tal como somos. Esa imagen y semejanza no tiene que ver con nuestro aspecto físico. Esa imagen y semejanza está asociada a la parte inmaterial de nosotros. Esa parte que no podemos ver. El raciocinio, la voluntad, ¿no? La capacidad de conectarnos, de reconocer que hay un Dios creador. Entonces, el aspecto físico no tiene nada que ver con ello. Eso ya es la potestad del Señor, ¿no? Esa imagen y semejanza demuestra el valor. El valor sí lo tiene este cuerpo, pero en sí lo que da esa profundidad de lo que somos está en el hecho de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No podemos dejar de lado el cuerpo, porque sabemos que el Señor mismo va a redimir este cuerpo. Y algo que nosotros debemos recordar es que si el Señor va a redimir este cuerpo, debemos cuidarlo. ¿Okay? Debemos cuidarlo. Yo creo que si nos ha dado exactamente tal como somos, yo creo que ya nos ha hecho como Él desea que seamos. A nuestras casas lo pintamos de vez en cuando. Algunos se ponen unos tatuajes para quizás pintar su casa, no sé. Pero pienso que el Señor nos ha dado tal y cual somos y debemos estar agradecidos por ello, ¿no? Algunos tratan de decorarlos con algunas cositas como un piercing, no sé yo, ¿no? Son cosas que uno debería pensar. O sea, siempre le digo a mi hija lo siguiente: antes que hagas algo, piensa por qué lo estás haciendo, pero piensa que Dios está en medio de esa decisión. ¿Es por ti o es para el Señor? Hace poco nada más me enteré que yo siempre le digo a las chicas, vístanse decentemente. Y llevé a una de las chicas de la iglesia en un viaje a la selva, y ella había venido para vestirse en ese viaje al cohete, como decimos. Y en el primer devocional que tuvimos, hablamos sobre la modestia, el pudor. Pero yo entendí su corazón en ese momento cuando ella me dice, la verdad es que yo me he visto de tal manera porque me hace sentir bonita, me hace sentir bien. No es para que los hombres me chequen, como diríamos, ¿no? Y yo entendí su corazón. Y me compadecí de ella, no me sentí mal, me alegró que era tan honesta en su manera de pensar y pude ver el deseo de ella de querer agradar al Señor. Porque está en las mujeres el querer verse bien, bonitas. Nosotros los hombres no tanto, pero hay que cuidarse también. Pero las mujeres son delicadas, son tiernas. No, ellas se pintan las uñas, no los varones, aunque los metrosexuales lo hacen hoy en día, bueno, es otra categoría. ¿No? Nos encanta ver a las mujercitas bien detallitos, ¿no? Pintaron sus uñitas, aquí es bien tierno, bien, o sea, y eso nos agrada a los hombres.
Pero puede haber una exageración en el cual es para atracción ya de uno. Y eso me agradó ver en ella. Que cuando entendió que ya no se trata de mí, se trata del Señor. Ese día, a partir de allí, ¿saben que cambió su forma de vestir? Me admiró. Y me di cuenta que era obra del Señor. Cierto, este cuerpo, ¿okay?, es la parte física que el Señor va a redimir y debemos cuidarlo. Pero esa imagen y semejanza es la parte inmaterial nuestra que nos ayuda a conectarnos con Dios. ¿Okay? Esa imagen y semejanza, ¿no?, también está hacia la sexualidad, la diferencia el uno con el otro, ¿no?, la potestad de gobernar. En segundo lugar, hablaríamos del privilegio. El privilegio del hombre es trabajar. ¿Okay? Trabajar. Ahora, recuérdese bien esto, el trabajo no es el resultado del pecado. El trabajo ya existía antes del pecado. Lo que sí va a ocurrir es que el trabajo se va a hacer difícil a raíz de la caída. ¿Okay? Así es que yo tengo, con las 4 hijas que el Señor me ha dado, espero no ver a ningún haragán que se presente a pedir la mano de mis hijas. ¿Okay? Que ningún haragán que se... ¿Okay? Tiene que ser un hombre, ¿okay?, un hombre de chamba. El Señor nos ha diseñado para eso. Y es un desprecio del diseño de Dios cuando un joven se siente tranquilo sin hacer nada. Eso no es ser espiritual. Porque el Señor nos ha creado para trabajar, es un privilegio. Y aquel que se sume en la haraganería es porque es un pecadorazo y está contento con ello. Porque eso es la realidad, lo que ocurre, ¿no? Entonces es un privilegio trabajar que nos ayuda a proveer nuestras necesidades y también hay ciertas restricciones asociadas a ello. Obviamente no voy a vivir para el trabajo nada más. ¿Okay? Y por eso es que el hombre ya empieza a tener que asociar un balance, tiene que haber un equilibrio. Después de este fin de semana tengo que dedicarme más a mi familia. Cuando le ven a mi esposa, agradezcanla por favor cuando la vean, porque la semana pasada estuve afuera. Volví y ahora este fin de semana otra vez estoy afuera. Pero le pregunto a ella, dime la verdad. Y bueno, me he casado con una persona genial, realmente agradezco al Señor y me ayuda. Por eso digo, cuando encuentres a alguien así, no lo dejes pasar, ¿okay? Y por ello estoy aquí. Pero es un privilegio trabajar para el Señor, pero tampoco que se exagere en ello, tiene que haber un equilibrio. Si quieres dedicar bastante tiempo a las cosas del Señor, no te cases y sé como Pablo. Pero si te casas, mi hermano, vas a tener que tener un equilibrio. Vas a tener que tener un equilibrio. ¿Okay? Y lo mismo va para las chicas. Ahora, la bendición que el Señor da es su ayuda idónea. ¿Okay? Es la ayuda idónea y esto tiene que ver con la mujer. Ahora, les pregunto esto. ¿Qué edad tenían Adán y Eva cuando fueron creados? Esto es importante. Yo creo que es crucial. ¿Saben por qué creo que esto es crucial? Porque esto es la razón por la que muchos jóvenes se desvían y no piensan en lo que el Señor nos ha dado en su palabra. ¿Qué edad tenían más o menos? ¿Cuántos tenían? 15 a 20 años. No decía que era el 6º día, tenían un día nada. Perú había hecho... El Señor les da apariencia de edad. Ahora, muchos de los teólogos dicen, por ende, de que cuando es el tope de la edad del hombre en el sentido físico, en el sentido de sus emociones, en el sentido de su vigor, ¿cuándo es esa edad? 40 años. 40. Estoy en todo mi vigor, gracias hermano. Dicen que es entre los 25 y 30 años. Por eso, Martín,
Ya tienes 31, ya pasaste, ¿no? Fíjense que dicen que es entre los 25 y 30 años, así lo hacen los médicos, los teólogos, y no sé qué, los eruditos dicen que ahí está la potencia máxima del hombre. Por ello dicen, que esto no es dogmático, dicen que Adán y Eva tuvieron más o menos esa edad. Ahora, más allá de qué edad tenía, yo quiero decirle lo siguiente, ¿ok? Y esto tiene que ver con tres cosas. Ellos tuvieron la edad en su tope físico, emocional y espiritual. Padres, fíjense bien en esto. Chicos y chicas, fíjense bien en esto. Le acabo de hablar a mi hija sobre estas tres cositas. ¿En qué sentido? ¿Okay? Mi hija solo tiene 11 años, pero ya me ha preguntado ciertas cositas y yo tuve que decírselas. ¿Qué pasa? Dos jóvenes se conocen en la iglesia y empiezan a salir. Y 4 o 5 años más tarde, ¿qué ha pasado? Y ella me pregunta, ¿pero por qué ocurre? Es que no se han sometido al plan que el Señor da. Y el Génesis, el comienzo, para que nosotros podamos tener solución a todas aquellas frustraciones en la vida. Hay mucha base allí. Entonces le digo a mi hija, vamos a sondearlo físicamente. A ver, físicamente, ¿pueden tener hijos? Ella dice, sí. Ok, muy bien. Parece que sí. Físicamente, no que le he explicado lo que significa tener hijos, pero ya los ve maduros y pueden tenerlo, todavía no está en esa edad, pero ya ella más o menos, como diríamos, la manja, ¿no? Okay. Entonces, físicamente pueden tener hijos. Ahora, físicamente le digo, ¿pueden trabajar? Bueno, dice, sí, pero ninguno está trabajando. Ah, y hay un detalle allí. No hay trabajo, no hay actividad. En otras palabras, seguro que están con mami o con papi todavía. En otras palabras, todavía son dependientes. O sea, físicamente solamente están cumpliendo parte. Y eso muchas veces es el sustento para una relación que pueden tener, pueden procrear. Pero no es el conjunto, no es el 100% del criterio. Entonces yo le digo, Abby, y hay una parte ahí que está desaprobada. Si no es el 100%, entonces no es, ¿ok? Físicamente. Bueno, vamos al siguiente aspecto, ¿ok? Emocionalmente. ¿Conoces a tal chico? Sí. ¿Qué pasa cuando le ocurre algo difícil? Bueno, viene su papá y su mamá. Y cuando se peleaba con la chica, ¿qué hacía? Bueno, se iba con su papá y su mamá. Allí, cero. Hasta ahora solamente tenemos quizás un 25% en el aspecto físico. En el aspecto emocional, todavía no puede. Tiene un desequilibrio emocional. ¿A dónde va? No está allí tratando de buscar y pedir sabiduría y sabiamente conducirse. Está dependiendo. Vayamos al siguiente aspecto, espiritual. Bueno, sí, es un hermano que toca, que juega, que hace, no estoy diciendo que es uno de la alabanza, no, es una ilustración nada más, no vaya a ser que piensen, a ver quién está en la alabanza en CBT. No. Entonces yo digo, espiritualmente, le pregunto, ¿lo ves? Bueno, ella dice, pero lo veo bien activo en la iglesia. Sí, y tienen estudios bíblicos. Sí, ¿no? Entonces, parece que están bien. Ok, Abby, le digo, ¿sabes qué? Su papá y su mamá de ambos no están de acuerdo con la relación. ¿De qué manera eso es espiritual? Es muy espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, un criterio para que tú te sientas, pero puedes decir, bueno, mis padres siempre se van a oponer, pero eso no significa de adrede, tú definitivamente no observes lo que tus padres digan. Si bien es cierto, se oponen y pueden ser ciertos cuestionamientos cuestionables de parte de ellos, pero aún así debes honrar y esperar en el Señor. Pero de frente dice, no importa, pensaba que tiene que ser
de 25, rico y no sé qué más, pero no tiene nada, por eso mis padres no lo quieren. Bueno, no es una buena excusa, pero la realidad es que lo que dicen tus padres es importante y tiene un valor espiritual. Si tus padres no están de acuerdo, espera. Pero ellos se lanzaron con todos, entonces esta relación no está. De estos tres aspectos, ¿cuánto es el porcentaje? ¿100%? No llegamos ni siquiera, creo, al 15%. Entonces la pregunta es, ¿tiene futuro esta relación? No. Jóvenes, sométanse a un test como este. Y cuando crees tú que llegas casi al 100%, porque muchas veces podemos cuestionarnos tantos que queremos perfección como Adán y Eva al comienzo. Bueno, Adán habrá sido 100% como mi hermano Carlos, bien. ¿No? No, pero debes apuntar a ello. Sométete a este escrutinio físico, emocional y espiritual. Y si está bien contigo y con ella, entonces continúa. Y bueno, le he dado la primera lección a mi hija y vamos a ver si lo aplica. Pero esto en cuanto a la edad de Adán y Eva, ¿okay? Que es muy importante. Ahora, no es un invento, es una realidad. Y si ustedes se someten a esto, yo les aseguro que van a evitarse de estar conectados emocionalmente con alguien cuando no es el tiempo todavía. Emocionalmente significa que ellos podían conllevar esa relación. Es que el Señor los ha creado así. Y mientras no exista ello, no deberías apresurarte en una relación. No deberías hacerlo. ¿Okay? Muy importante considerar ello. Bien, la caída del hombre. ¿Okay? Aquí empezaríamos. ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Ahora que los jóvenes han sido desanimados. ¿Okay? Estamos en la página 5 ahora. ¿Okay? Página 5. Bien. Bien, entonces ahora llegamos a la caída del hombre. En este aspecto, pensamos, capítulo 1 y 2, todo era bueno. Y si nosotros hacemos un poquito el pensamiento del capítulo 4, vemos una tremenda diferencia. ¿Qué ha ocurrido en el capítulo 3? Ha ocurrido algo trágico. Ha ocurrido algo con repercusiones que no lo podemos ni imaginar. Y en ello estamos aún nosotros hoy en día, ¿no? Entonces, y hablando de esta situación de lo que ocurrió en el capítulo 3, uno se preguntará, ¿cuál es el origen de la maldad aquí? Y ante ello nosotros deberíamos decir, la realidad es que la narrativa que se nos presenta no tiene el propósito de guiarnos al origen de la maldad. No es el propósito. ¿Okay? Y si eres un teólogo y quieres estudiar más, vamos a aprender posteriormente sobre el tema de la doctrina del pecado, o aprenderemos sobre la doctrina de los ángeles y veremos de qué manera se introdujo, ¿okay? Y quizás dialogaremos un poco sobre el origen de la maldad. Es un tema bastante debatible, obviamente, aún hoy en día para los teólogos. Pero aquí en lo que se nos presenta, el propósito no es que tú y yo sepamos el origen de la maldad. No es el propósito. Pero sí lo que debemos saber es, y lo está allí, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Aquí hay un proceso de declensión, ¿ok? Es 3 peldaños de caída que se manifiestan en este pasaje. En primer lugar se presenta, Satanás acude a crear duda de la palabra de Dios. ¿Okay? Y ahí comienza un poco el desbalance que va a llevarnos al pecado. Y mide bien tu vida en este punto. ¿Okay? Cuando tú tienes cuestionamientos sobre la palabra de Dios, eso no significa que estás dudando. Si llegas al punto de dudar, ahí deberías pedir ayuda, porque eso es la estrategia del enemigo, ¿okay? Para empezar a socavar nuestra vida. Cuando tú tienes cuestionamientos, está bien, pero duda, esto es indicios de algo
puede ser hasta catastrófico. Y Satanás empieza a crear duda en la mujer. ¿Okay? Y lo que hace es crear duda de la misma palabra de Dios. Porque lo que ella y su esposo recibieron es palabra de Dios. Y ahí es donde empieza a atacar el enemigo. ¿Okay? En segundo lugar, el objetivo también de la serpiente de Satanás es desconocer la providencia de Dios. Desconocer la providencia de Dios. Fíjense, dice, no, de todo puedes comer, pero no de este arbolito. Qué malo Dios para no dejarlo comer de ese arbolito, ¿no? Habían 99 árboles para comer, pero quiere comer ese arbolito. Y es que es la naturaleza del hombre, ¿no? Siempre lo que le es prohibido quiere ir y tocar. Y hoy en día realmente no podemos. El hombre en pecado no puede dejarse de curiosear en aquello que le es prohibido. Solamente por el Espíritu de Dios podemos dejar ello. ¿Okay? Entonces vemos aquí que Satanás siembra un desconocimiento de la providencia de Dios. Y tú, en tu propia vida, si tú no te sujetas a la palabra de Dios, tu objetivo va a ser llegar a un tiempo cuando no eres agradecido de lo que el Señor te da. ¿Okay? O sea, una muestra de un buen caminar espiritual es gratitud. Gratitud diaria por lo que tienes. ¿Sabe? Cuando yo voy a esos pueblitos de la selva, yo utilizo esto para mis hermanos que vienen de afuera, de Norteamérica, ¿no? Vienen especialmente los coreanos americanos. Yo los llamo los hermanos sofisticados. Cuando trabajaba con los coreanos americanos, tenía la mejor ropa, las mejores corbatas, el mejor zapato. ¿Saben por qué? Porque ellos me compraban esas cosas. A ellos les gusta vestir bien, bonito y cosas caras. ¿Okay? Y cuando estaba trabajando con ellos, mis cumpleaños, yo sabía que iba a recibir camisas bien bacán, chéveres, caras. Entonces, muchos de ellos no han vivido muchas de las experiencias de las cuales los expongo cuando van a la selva, pero yo lo hago a propósito. ¿Saben por qué? Porque yo quiero que ellos reconozcan, que sean agradecidos por lo que tienen. Y cuando los llevo de aquí, muchos los traigo aquí, inmediatamente, Tarapoto, luego más adentro. Vivir en carpas, sin agua, irse a bañarse en el río, ¿no? Para ir al baño un hueco, si es que hay un hueco, si no tienes que pelear con los cerdos. Y no te imaginas, cuando ellos llegan de vuelta aquí a Trujillo a mi casa, se sienten como si estuvieran en el cielo. La gran diferencia. Y lo que noto es que aprenden a ser agradecidos. Un buen hijo de Dios nunca pierde la gratitud. Nunca. ¿Quieres ser espiritual? Empieza el día agradeciendo a Dios. Porque nos conecta con Él. Y esto es donde Satanás empieza a trabajar en matrimonios, empieza a trabajar en el descontentamiento con nuestra calidad de vida y finalmente nos deja insatisfechos, tirados por allí. Es la misma estrategia que utiliza el enemigo. Y yo les digo, sean agradecidos. Empezó allí, aún continúa esa estrategia. Pero finalmente, y la conclusión de esta declensión es que es el destruir el carácter de Dios. Destruir el carácter de Dios. Okay. Esto es finalmente lo que Satanás desea. Empieza creando duda en la palabra de Dios, desconociendo de su providencia para destruir al mismo Creador. Y si destruimos al Creador, entonces tú ya te conviertes en ese Dios. Y eso es el Dios del humanismo. No hay Dios. El hombre es la máxima expresión. Nosotros somos dioses. ¿Okay? Y eso es lo que está haciendo el pensamiento más preeminente hoy en día, ¿no? ¿Okay? Lo que ocurre es que inmediatamente hay que, a raíz de esta desobediencia, ¿qué hay? A raíz de esto hay, inmediatamente existe muerte física y espiritual.
¿Okay? Existe muerte física y espiritual. Pero alguien dice, pero no murió allí inmediatamente. Cierto. Pero ahí empieza el envejecimiento. Ahí empieza a contar el reloj. Y el reloj está marcando aún para nosotros en esta misma noche. ¿Okay? Ahí empezó todo. ¿Okay? Los bebés nacen y ya empieza el reloj. Y un día se va a acabar. ¿Okay? Inmediatamente hay muerte física y muerte espiritual. O sea, son 10 y 50, digo, 9 y 55. Todavía seguimos, ¿no? Yo pensé que ya me estaba diciendo acaba. Que bueno, ya me estás... Ok, muy bien. Ah, ya. Oh, está un poco oscuro, ¿no? Voy a evitar entonces pantallas negras. Bueno, pero hay varias de ellas. Ok, entonces inmediatamente hay muerte física y espiritual. Y fíjense aquí también, hay un orden que se invierte. ¿Okay? Inicialmente, el Señor nos da hombre, mujer y que gobiernen la creación. ¿Okay? Pero a raíz de la caída, ese orden se va a invertir. ¿Okay? Se va a invertir. Definitivamente lo vamos a ver repetidamente, este orden del Señor que se ha invertido, se ha puesto patas arriba. ¿Okay? Vemos aquí, como les acabo de mencionar, el hombre, la mujer y la creación. Eso es lo que el Señor nos da. Y en cuanto a cuando el Señor les da la maldición, ¿okay? Ese orden se invierte. Cuando vemos ese orden invertido, es definitivamente asociado al hecho de que el pecado ha entrado en esta creación. ¿Okay? Y vemos aquí, en primer lugar, que la serpiente va a ser destruida. ¿Okay? La serpiente va a ser destruida. Génesis 3:15, ¿no? Y qué bueno que se da esta profecía. Eso es lo que se llama el protoevangelio. ¿Okay? El protoevangelio, o sea, ese evangelio todavía en su formación, ¿no? Es el comienzo de lo que es la redención del hombre profetizada. ¿Okay? Esta serpiente va a ser dado un terrible golpe, es un golpe mortal, ¿okay? Pero también va a causar un tremendo dolor en el calcañar del hombre, manifestando que de la raíz de la mujer, nuestro mismo Señor va a sufrir mucho, pero no va a morir. La serpiente sí va a ser destruida. Y en cuanto a la mujer, pobre mujer, ¿no? Más todavía, cuando está encinta, ¿cómo serán esas cosas? ¿No? Se incrementa esta tensión. ¿Okay? Martín no sabe todavía. No, es una broma, Martín. La veo bien, tranquilita mi hermana. Yo creo que va a estar bien. Con tal que les salgas a comprar helado a la medianoche, vas a estar bien. Pero la mujer, ¿no? Dice que tendrá muchos dolores con el parto, ¿no? Y ahora va a haber una discrepancia en cuanto a la hegemonía del uno sobre el otro. Había esa armonía de ella someterse al liderazgo de su esposo, pero de aquí en adelante no va a ser fácil, no va a ser fácil. Por ello es que tanto debemos orar por los matrimonios, que matrimonios en nuestras iglesias, jóvenes que puedan considerar la realidad de la maldición, ¿okay? Y el hombre tratar de imponerse sobre ella y ella darle la contra, ¿no? Es asociado a la maldición. Y bueno, ese trabajo que les había dicho, si bien es cierto es un privilegio, ahora va a ser bastante difícil hacer que la tierra produzca. Ya está asociado al desgaste, al sudor, al trabajo arduo, ¿no? Con el sudor de nuestra frente ya es agotador, ¿no? Me hace preguntar cómo habrá sido al comienzo el trabajo de Adán. No se cansaba, no sudaba, no sé. Son cositas ya que lo mantendremos en nuestra mente al continuar. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Algo que deseo que notemos es que el Señor quita ese arbolito, ¿no?
el huerto tenía este árbol de la vida. Y vemos al finalizar el capítulo, nos dice que el Señor los echó y puso allí ángeles para guardar el ingreso. Y no sabemos dónde está ahora, pero lo que sí sabemos es que ese árbol vuelve en Apocalipsis 22, ¿no? Ese árbol de la vida está allí presente en el cielo nuevo y la tierra nueva. Algo impresionante. Seguro que de eso nos alimentaremos. Nuestra vida no va a acabar. No sé. Son pensamientos que uno puede simplemente conjeturar, pero es una realidad que el árbol está ahí. Apocalipsis 22:14 nos dice. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí, cada vez que llegamos a este recordatorio, estamos hablando de temas asociados a la enseñanza y a la prédica. Eso va a ser más o menos el formato que tengo allí en sus hojitas. ¿Okay? Cada capítulo culminando con puntos para la meditación y la enseñanza. Y lo tienes hasta el capítulo 45 o 44. Y ahí viene me dijeron que debo dar notas. Que no tengo examen y no tengo ensayo. Pero lo que sí tengo es que ustedes me van a tener que formular para los últimos 5 capítulos algo nutrido, ¿okay? Asociado a lo que vamos a empezar a partir de ahorita. Y me lo van a enviar a mi correo electrónico para yo poder dar cuentas, porque tengo que dar notas. Sus sonrisas no le va a comprar un 20. ¿Okay? Entonces, eso va a ser su tarea y me lo van a enviar a mi correo electrónico que se lo voy a proporcionar después. Es una manera de hacerme amigo de ustedes por Facebook. Bien, pero ¿qué podemos decir en cuanto a la meditación y la enseñanza hasta este punto? Hay realmente bastante, pero me gustaría señalar, en primer lugar, ciertas cosas. En primer orden, que hay ciertas restricciones que vienen de la mano de un Dios que nos ama. ¿Okay? Hay restricciones asociadas a un Dios que es un Dios de amor. Si nosotros somos padres, estamos llamados a poner límites sobre nuestros hijos. Y si nosotros ponemos límites, significa que a su debido tiempo, si cruzan esos límites, ellos van a sufrir las consecuencias de ello. Y eso es lo que ocurrió con Adán y Eva. Por eso es que padres permisivos no son padres dedicados a honrar la palabra de Dios. Pero pobrecito, ¿cómo le vas a hacer eso? No, le hace doler. La palabra de Dios enseña que debemos disciplinar, y si esa disciplina implica el castigo físico, la palabra de Dios nos instruye a hacerlo. ¿Okay? O sea, yo no voy a justificar ninguna actitud asociada al castigarle castigo a mis hijas. Pero ¿saben esto? Cuanto más temprano empiezan los padres a castigar, también más rápido terminan ya no castigando. ¿Por qué? Porque ya le has enderezado al varón, ya le has enderezado a la niña. A mi hija de 11 años, hace como 4 años que no la he castigado. Porque ella aprendió. Ella aprendió. Alguien dijo lo siguiente: si no aprenden a obedecer a un padre que pueden ver, ¿cómo obedecerán a un padre que no pueden ver? Entonces está asociado a lo que ustedes hacen como padres. ¿Qué estamos enseñando? Debemos poner límites. Si no ponemos límites, vamos a cosechar consecuencias muy terribles en la vida de nuestros hijos. Y lo vemos aquí, ¿no? El Señor lo puso límites, hay consecuencias. Y el hombre desafortunadamente desobedeció. En segundo lugar, notamos que las restricciones que vienen son para probar nuestra fe y obediencia. ¿Okay? Las restricciones que vienen son asociadas ¿para qué? Para probar nuestra fe y nuestra obediencia. Y ahí tenemos un texto en Hebreos 11 del 24 al 26, ¿no? Permíteme leerlo, Hebreos 11, que este pasaje tan conocido. Hebreos 11 del 24 al 26 dice lo siguiente. ¿Okay?
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cristo está asociado a esas restricciones que nosotros debemos someternos. Debemos hacerlos por amor a Cristo. Moisés no conoció de Cristo, pero vemos que está asociado lo que él hizo. Las restricciones a las cuales se sometió está asociado a sufrir por el Señor. Verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio, bueno, ya lo acabo de leer, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces debemos reconocer que las restricciones son para probar nuestra fe y nuestra obediencia. No te quejes de ciertas cosas que no puedes hacer. ¿Saben por qué están allí? Es para tu bien. Es para tu bien. ¿Okay? Y si te cuesta sufrir, mejor todavía, porque estás sufriendo como un cristiano. Ven allí que existe el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Debemos empezar a mejorar esa perspectiva en cuanto a los tiempos difíciles en la vida. Mi infancia fue muy difícil y cuando empecé a estudiar la vida de José, hay tanto en la historia de José que lo he visto en mi vida. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Y terminé con una madrastra muy mala. Veía el color de mi piel y ella decía, yo soy blanca, tú eres negrito. Imagínense a los 6 años que me diga eso. A esta edad yo sería un acomplejado. Pero el Señor cambia. El Señor transforma. Hay otros negritos como yo aquí. Y el Señor nos blanquea así. Y saben, esa madrastra que tengo ahora es creyente. Conoce al Señor y es mi hermana en Cristo. Y doy gracias a Dios aún por ella, porque lo que viví con ella me ayudó a ser lo que soy ahora. Y si aprendemos eso en la vida, realmente vas a cosechar buenas cosas. Fíjese, cuando llegamos a la vida de José vamos a notar ello. El sufrimiento está tan asociado a la divina providencia de Dios. ¿Okay? Bueno, finalmente hay uno más aquí, y esto tiene que ver, es que debemos siempre meditar y agradecer por las cosas que Dios nos da. Gratitud en todo tiempo. Y esto ya lo hemos hablado un poco. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y bueno, ya son 11:05 y no quiero abusar, aunque me gustaría continuar, pero voy a obedecer al director. 11:05 me dijo, ya son 11:08 y creo que ya abusé 3 minutos. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? 10, quiere ir hasta las 10, dice, pero es la única. Sí, me gustaría, pero soy consciente del horario, así es que empezaremos mañana a las 9.